Muy buenos días, amigos y profesor de la Universidad Innova. El día de hoy les voy a hablar sobre comunicación, prensa y sociedad y comunicación, cine y sociedad. Así que vamos a dar inicio con el video. En los años 60, los medios recibieron un gran impulso, sobre todo la televisión, ya que desde 1963 se empezaban a dar las primeras transmisiones a color gracias a González Camarena, que cabe destacar que era el concesionario de Canal 5. Las primeras transmisiones internacionales fueron el lanzamiento de la nave Mercury 9 y el funeral del expresidente norteamericano John F. Kennedy. Y bastantes avances más y transmisiones, todo esto de cara a los Juegos Olímpicos de México 1968. Y todo esto durante el gobierno y el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Los primeros programas noticiosos manejaban información directamente de los periódicos Excelsior, El Universal, Novedades, ya que no contaban con noticieros propios. Ahora, en cuanto a prensa se refiere, los 60s fueron tiempos de relativa calma, ya que estaba en su apogeo la cultura de la colusión. Es decir, había mutua complacencia entre los periódicos y el gobierno. Algo así como que iban siempre caminando de la manita por el parque. Así que no había prensa para el pensamiento y las corrientes populares liberales. Y por corrientes populares liberales no me refiero a las doñas de vecindad. Pero todo esto cambió a partir de 1960 con la aparición de la revista Política. Y sus primeros números fueron escritos por Carlos Fuentes, Víctor Flores Olea y Enrique González Pedrero. Sin embargo, solo duró 7 años ya que fue cerrado en 1967. También los 60s vieron el nacimiento del periodismo cultural más interesante de la mano de Fernando Benítez, el cual fue la revista Siempre, que para los años 70 pasaría a manos de Carlos Monsiváis. En 1962 se fundó el periódico de izquierda llamado El Día, de Enrique Ramírez Ramírez, para competir un poco con el mercado bastante acaparado por las visiones de derecha internas e internacionales. En 1968 Mario Méndez fundó otra revista izquierdista llamada ¿Por qué?, que desde su nacimiento y hasta los años 80, que fue cuando cerró, fue brutalmente acosada por el gobierno. Algo así como cuando stalkeas a tu novia y decide cambiarse de escuela, cambiarse de casa, cambiarse de país, irse a vivir a Marte, etc., para estar lo más posible alejada de ti. Y del otro lado del cuadrilátero, representando a la banda de derecha, el coronel José García Balseca crecía cada vez más en provincia, y en 1965 fundó sus diarios capitalistas El Sol de Mediodía y su homónimo matutino. Y solamente 15 días después abrió El Heraldo de México. Ese coronel andaba con todo. Otro dato curioso de esa época en cuanto a prensa escrita fue el cambio de dirección del periódico Excelsior. Y por cambio de dirección no me refiero a que mudaron sus oficinas o se fueron a otra ciudad. No, cambiaron de director general, ya que murió Rodrigo de Llano, quien había dirigido desde 1932, y lo sustituyó Manuel Becerra Acosta, quien a su vez murió en 1968. O sea, le duró poquito el gusto. Y el 31 de agosto del mismo año comenzó la gestión de Julio Scherer García, quien sin ser un santo o un héroe nacional propició el tipo de periodismo que el país necesitaba en ese momento: plural, crítico e independiente de los polos del poder. Así que se podría decir que durante la dirección de Scherer, el Excelsior fue el mejor periódico de México. Ahora vamos a hablar un poco sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, o sea, la matanza de Tlatelolco. El papel de la radio y de la televisión fue el de no mostrar opiniones diferentes a las oficiales. Tal vez ustedes no lo saben, pero ese mismo día nació el noticiero 24 horas conducido por Jacobo Zabludovsky, que ese mismo día declaró: hoy es un día soleado, frase muy recordada por todos los mexicanos hasta la fecha y que recientemente falleció. Los periodistas que en ese tiempo disentieron de la conducta del gobierno son tan pocos que es muy fácil recordar su nombre: José Alvarado, Fernando Benítez, Francisco Martínez de la Vega, y todos ellos de prensa escrita. Cabe mencionar que esa misma noche del 2 de octubre, agentes judiciales intervinieron redacciones, censuraron artículos y decomisaron material fílmico. Ahora, hablando un poco del cine, Luis Echeverría, quien en ese momento era todavía secretario de gobierno, nombró a su hermano Rodolfo Echeverría director general del Banco Nacional de Cinematografía, que era la entidad principal que financiaba el cine del país. Historiadores como Emilio García Rivera
piensan que no le fue tan mal en esas épocas al cine, a pesar del dominio casi total del gobierno. Este dominio mayoritario, pero no total, culminó en 1976, una época excepcional para el cine mexicano, ya que nunca antes se habían visto tantos y tan preparados directores cinematográficos, e iniciaba un nuevo cine con mejores ideas y mucho más avanzadas. A pesar de los acontecimientos y la censura previa, los nuevos cineastas lograron reflejar algo de la complejidad de lo real. Durante todo este tiempo, el Estado se encargó del financiamiento, la producción, distribución, exhibición y enseñanza del mismo. El gobierno había adquirido en 1960 la compañía operadora de teatros para romper el llamado monopolio Jenkins. También en este periodo adquirieron los estudios Churubusco, que se convirtieron en productores en 1972 y 1973, y de igual manera lo hicieron con los estudios Azteca. También en ese sexenio se estableció la Corporación Nacional Cinematográfica, el CONACINE, y el Estado controló asimismo las distribuidoras de películas nacionales, el PENAL, y películas mexicanas, el Pelmex, el primero para películas nacionales y el segundo para películas en el extranjero. Ya para 1972 se reintuyó la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y por consiguiente la entrega de los Arieles, que son como los primos de los Óscares. Y ya para 1974 se inauguró la Cineteca Nacional. En 1975 comenzaron las labores en el Centro de Capacitación Cinematográfica, la CCC. Y en 1971 funcionaba el Centro de Producción de Cortometraje. Cabe mencionar que durante el periodo echeverrista hubo muy pocos éxitos taquilleros. Con la llegada de José López Portillo al poder, su hermana, la poeta Margarita López Portillo, quedó al frente y creó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en la Secretaría de Gobernación. Llamó nuevamente a los viejos productores y con ellos llegó la era de las ficheras. Durante la primera mitad de los años 70, el periódico Excelsior se convirtió en un foro crítico muy importante. En él se manifestaban en contra de la dependencia económica, el capitalismo y el imperialismo. El periódico siguió gozando de aparente clima de libertad de prensa, de la apertura democrática. Pero cuando al gobierno ya no le pareció, desde la misma cúpula que lo salvaron, se le orquestó un golpe de estado. Es como cuando el gordito les presta el balón para jugar libremente y cuando ya no le parece que no juegue con ustedes, les quita el balón y los acusa con su mamá. Así que el 8 de julio de 1976, Scherer y un numeroso grupo de periodistas fueron expulsados por Regino Díaz Redondo. Pero, como en Feria de Pueblo, Scherer y sus colaboradores resurgieron como el ave fénix de entre las cenizas y fundaron la revista Proceso, que apareció en noviembre del mismo año, es decir, unos cuantos meses después. Se pusieron las pilas, le echaron ganas, dijeron vamos adelante y fundaron su propia revista. Por otro lado, Octavio Paz y un grupo de intelectuales y artistas que elaboraban la revista Plural en Casa Excelsior salieron y fundaron la revista Vuelta. O sea, si no ves burro, no se te antoja el viaje. En 1972 y por unos pocos años, el gobierno tomó el control directo de la cadena García Valesca, que en ese entonces era el grupo periodístico más grande del país, mediante la compra de sus acciones por la deuda que tenían con Somex. Dicen y se rumora por ahí que Echeverría se había quedado con la cadena, pero finalmente se le vendió a Mario Vázquez Raña. A principios de los años 80, el gobierno era un caos prácticamente. No sabían qué hacer con sus medios. Devolvieron el cine a empresarios, 5 cambios en la oficina de prensa del presidente, 9 directores de Canal 13, 3 en Radio Educación, 2 en Canal 11 y 3 en el periódico estatal El Nacional. Todo esto únicamente benefició a Televisa y a algunos empresarios más. Durante los 70s y los 80s, más de la mitad de los periódicos desaparecieron. Lo que significa que México era un país que no leía mucho, incluso no leían periódicos. Y bueno, no ha cambiado mucho hasta la fecha. El diario 1+1, dirigido por Mario Becerra, hijo de Scherer, introdujo una novedad formal que hizo escuela: el tamaño de tabla, que luego daría paso a los tabloides. Este periódico era auspiciado por Jesús Reyes Heroles, pero no era dependiente de él. Se podría decir que era el diario de novedad.
Pásele, le venimos ofreciendo el diario de novedad, el diario bonito, el diario coqueto, bara. Simplemente era el de los nuevos aires culturales. Pero eso sí, después fue impuesto por el neoliberalismo de nuevos géneros periodísticos. En noviembre de 1983, todo el cuerpo de redacción, salvo Becerra Acosta, se alejó del diario debido a maniobras cada vez más obscuras y cada vez más turbias. Posteriormente pasó a manos de Manuel Alonso, que fue vocero de Miguel de la Madrid y director de la Lotería Nacional junto con Carlos Salinas de Gortari, que después lo abandonarían y formarían en 1984 La Jornada, lo cual hizo más fresco y más crítico el periodismo mexicano. El diarismo económico lo inició un pequeño tabloide, El Centenario, seguido por El Financiero, cuyo primer número apareció el 15 de octubre de 1981. En 1985, un gran terremoto sacudió a la Ciudad de México. La radio, durante el terremoto, fue un factor muy importante, ya que con toda la destrucción era el medio más fácil para estar enterado de los acontecimientos y de los rescates de familiares. En el 85 también se lanzaron los primeros satélites mexicanos. El 17 de junio entró en órbita el Morelos 1 y el 27 de noviembre el Morelos 2. El cine mexicano sufrió los estragos de la crisis de los 80s, a pesar de las buenas intenciones que tenía el Instituto Mexicano de Cinematografía. Los productores tuvieron que recurrir en forma creciente a las películas léperas y violentas para hacer sobrevivir el cine. Una forma en la cual fue posible sostenerse fue gracias a las coproducciones, a pesar de que ya había demasiado poderío de Hollywood en el espacio audiovisual. De finales de los 80s a principios del 2000, el único medio al que parece que le fue bien económicamente fue a la televisión, a costa del pedazo de pastel publicitario que le tocaba a la radio y a la prensa. En 1992 llegó la liberación cinematográfica con la Ley Federal de Cinematografía, la cual fue enviada por Carlos Salinas de Gortari el 19 de noviembre de ese año y fue aprobada prácticamente sin discusión. Uno de los primeros grandes éxitos del salinato fue Como agua para chocolate, pero también algunos filmes como Danzón de María Navarro o Cronos de Guillermo del Toro tuvieron alguna atención en el llamado cine de especialidad. Y en Estados Unidos, además de las ya mencionadas, también destacaron Solo con tu pareja, Ángel de Fuego y Mi Rosalba y Lolo. Otro acierto del salinato fue la creación de Conaculta y el IMCINE, que pasó a ser parte de esta dependencia, lo cual liberó al cine mexicano de la tutela de la Secretaría de Gobernación. En 1995 llegó el concepto llamado multiplex, con la empresa estadounidense Cinemark, a la que se le unió la empresa mexicana Organización Ramírez, mejor conocida como Cinépolis, y Cinemex, la cual contaba con capital mexicano y capital estadounidense, que posteriormente pasaría a ser de manos canadienses. Esto atrajo bastante al público por sus salas cómodas, su buen audio y su buena imagen. Algo más que podemos destacar del periodismo a principios de los 90 es la creación del diario regiomontano El Norte, al evitar en lo posible que sus reporteros cayeran en prácticas corruptas, y en 1993 estableció en la Ciudad de México un nuevo periódico llamado Reforma. Otros periódicos que han surgido en los últimos años son La Crónica de Hoy y Milenio. Al comenzar el año 2000 había 325 periódicos, con circulación de 8.3 millones de ejemplares diarios. Para ese entonces, la lectura del periódico era una actividad más bien elitista en nuestro país. Y bueno, pues hasta aquí mi tema. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido y bueno, que hayan aprendido algo dentro de todo este rollo periodístico, cultural y social dentro del cine, el periódico. Abarcamos un poco de televisión y radio, así que espero que les haya gustado. Y bueno, pues mi fuente fue los medios de comunicación masiva en México, 1968 al 2000. Por Enrique E. Sánchez Ruiz y la Universidad de Guadalajara. Que tengan un excelente día.